Buenos días, muchas gracias doctora Jamie por la presentación. Bueno, para continuar con el programa vamos a hablar acerca de la farmacología de la reanimación, haciendo énfasis en la revisión y lo que soporta la evidencia acerca de estos temas. Entonces, para iniciar, tenemos que en octubre del 2015 se hizo la publicación del consenso de la ciencia y las recomendaciones de tratamiento por parte de la ILCOR. En este documento se plasmó la revisión sistemática que hicieron los expertos con respecto a todos los temas de reanimación, entre esos el tema que vamos a hablar ahora. Posteriormente a esos temas, esa revisión va a ser recogida por parte de del Consejo Europeo de Resucitación y por parte de la Sociedad Americana del Corazón para tratar de ajustar esa evidencia a lo que ellos tienen, al sistema de atención en resucitación y a los medios y dispositivos que se tienen por cada región. Como ya el doctor Navarro había comentado, cada una de las revisiones que se hicieron de acuerdo a un tipo de pregunta tipo PICO. Estas preguntas, pues como ya el doctor lo explicó, inicialmente se toma la población, la intervención, la comparación y el resultado. En este tema tenemos que la población son pacientes adultos que presentan paro cardíaco intra o extrahospitalario. La intervención son los múltiples medicamentos que utilizamos, adrenalina versus placebo, adrenalina versus vasopresina y todo lo que está a nivel de la evidencia. Y pues se compara con el otro parámetro y el resultado específicamente es la supervivencia neurológica, la supervivencia al alta médica y el retorno de la circulación espontánea. Entonces, en cuanto a cómo se hizo este consenso, se hicieron unas revisiones, se estimaron las preguntas tipo PICO, posteriormente se escogieron 2 expertos por cada pregunta, ellos hicieron una revisión sistemática y de ahí se hizo toda esa evidencia, se evaluó a partir de la evaluación tipo GRADE. De ahí salieron las recomendaciones. Hay que tener en cuenta que estas recomendaciones vienen según la fuerza de su recomendación basada en la calidad de la evidencia. En cuanto a soporte vital avanzado, tenemos que las recomendaciones para el tratamiento farmacológico durante la RCP no han cambiado, pero existe un mayor debate con respecto al papel de los fármacos en mejorar los estudios de la parada cardíaca, especialmente los resultados que ya les comenté, lo que es la supervivencia al alta, la supervivencia con buen resultado neurológico y el retorno de la circulación espontánea. En cuanto a soporte vital avanzado, lo que tiene mayor nivel de evidencia y que está soportada por artículos de excelente calidad son estos 3 puntos. El soporte vital básico, rápido y efectivo por parte de testigos, las compresiones torácicas ininterrumpidas de alta calidad y la desfibrilación precoz para fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Nótese que en este punto, a pesar de que el manejo de la vía aérea y los fármacos son de gran importancia, debido a la fuerza de las recomendaciones y a la calidad de la evidencia, no están pues al mismo nivel. Entonces, estos son los 3 puntos principales. En cuanto a los resultados, tenemos, además de la supervivencia al alta y la supervivencia con buen resultado neurológico, está el momento adecuado para administrar los medicamentos. Si tenemos una administración precoz, ¿qué resultado vamos a tener? Y una administración tardía, si esto realmente tiene algún tipo de influencia en la supervivencia de nuestros pacientes. La categorización de la supervivencia al alta neurológico se hace a partir de la escala de desempeño cerebral. Los estudios se buscó que tuvieran los pacientes un CPC tipo 1 o 2. Son pacientes que posterior a una parada cardíaca presentan algún tipo de deterioro neurológico, pero ellos se pueden desempeñar, inclusive trabajar. Entonces, ese es el objetivo de realizar la reanimación, tener pacientes con una categorización 1 o 2. Entonces iniciamos con epinefrina versus placebo. Cuando se hizo la revisión de este tema, se encontraron solo 2 estudios clínicos aleatorizados que eran como los principales, los que tenían mejor calidad de evidencia para ser parte de esta revisión. El primero es un artículo que fue publicado en JAMA,
Este artículo se publicó en el 2009, trata de la administración de medicamentos durante la reanimación cardiopulmonar versus la no administración de estos medicamentos. Y esto se dio en el campo extra hospitalario, en el cual pues los paramédicos no tienen muchas capacidades a veces, o en el momento del paro o de la reanimación no se pueden administrar porque no hay un acceso venoso. Entonces de esa manera se hizo la comparación entre los que recibieron adrenalina y entre los que no. Posteriormente, en el anterior artículo se encontró que no había ninguna diferencia entre si colocábamos o no colocábamos adrenalina, pero se hizo posteriormente a ese mismo artículo una revisión, un análisis posterior, y en ese se encontró que sí había una mejoría en cuanto a la supervivencia a la admisión, es decir, los pacientes que les administraban adrenalina sí llegaban vivos al servicio de urgencia, pero la supervivencia neurológica y la supervivencia al alta estaba como que no se podía determinar si era o no era positiva. Otro estudio que se encontró fue el efecto de la adrenalina en la supervivencia posterior al paro cardíaco extrahospitalario. Es un estudio doble ciego placebo. Este estudio se realizó en Australia. En Australia, en el contexto del 2003 al 2006. En esa época, en Australia, el Comité Australiano de Resucitación no aprobaba el uso de medicamentos en el inicio de la reanimación. Es decir, daban compresiones, manejo de la vía aérea, y posteriormente el paciente iba admitido a la urgencia. Entonces, en ese contexto que el comité australiano aprobaba que no se administraban medicamentos, entonces se realizó este estudio doble ciego con placebo. Entonces se comparó la administración de adrenalina con la administración de solución salina. Entonces en estos estudios se encontraron que la supervivencia al alta era incierto el beneficio o el daño de la aplicación de epinefrina versus placebo. La supervivencia al alta con buen resultado neurológico también era incierto. La supervivencia a la admisión de los pacientes que recibieron epinefrina fue positiva, y la restauración de la circulación espontánea también fue mucho mejor. Se trata de más o menos de 151 más pacientes de 1000 expuestos. Entonces se trata de que en cuanto a la epinefrina tenemos buenos resultados a corto plazo, pero resultados a largo plazo que no son tan buenos. Y esto se sustenta ya que hay pocas revisiones de estudios clínicos aleatorizados. Entonces se hizo una revisión de un metaanálisis, que es los efectos de la administración de adrenalina prehospitalaria en pacientes que presentan paro cardíaco extrahospitalario. Este estudio se hizo una revisión de todo lo que había, bueno, no tan bueno y malo, en cuanto a la evidencia que había sobre esto, y se encontró que en cuanto a la supervivencia al alta con una categorización 1 y 2, teníamos que era muy poco el porcentaje de los pacientes que tenían una adecuada supervivencia, especialmente los pacientes que presentan paro extrahospitalario. Se habla de un 4.7% y en el intrahospitalario de un 14%. Entonces, la adrenalina parece que no es un buen medicamento en cuanto a la supervivencia neurológica, que es lo que también es el objetivo de hacer la reanimación, tener un paciente que sea funcional. En cuanto a la recomendación que hace el consenso, hablan de que se sugiere que la epinefrina sea administrada en pacientes con paro cardíaco, debido a que no existe suficiente estudio para decir qué tan mala es. ¿Okay? Entonces, la idea en este momento no es cambiar lo que está establecido, sino más bien estimular la investigación con respecto a este tema. Esta recomendación, según la clasificación GRADE, es una recomendación débil de muy baja calidad de evidencia. Tenemos entonces la epinefrina versus vasopresina. En este se encontró un solo estudio clínico aleatorizado controlado que se incluyera dentro de los parámetros de los expertos. Entonces, este estudio habla de la reducción de la efectividad de la vasopresina en dosis repetitivas para pacientes que presentan paro cardíaco
que presentan una resucitación prolongada. Entonces, se hizo la comparación de los pacientes 40 unidades de vasopresina versus la dosis estándar de epinefrina, que es 1 miligramo, posterior a cada ciclo, cada 3 a 5 minutos. Entonces se encontró que la supervivencia al alta con buen resultado neurológico no hubo ninguna ventaja con la vasopresina, o sea, tanto en la supervivencia al alta, la supervivencia con resultado neurológico, como el restablecimiento de la circulación espontánea es igual. Entonces esto soporta que en ciertos escenarios se utilice la vasopresina en lugar de epinefrina. Entonces se sugiere que la vasopresina no sea usada en lugar de la epinefrina en paro cardíaco, pero aquellos escenarios donde utilizan actualmente la vasopresina en lugar de epinefrina pueden continuar haciéndolo. Entonces, en este sentido, también se trata de una recomendación débil con muy baja calidad de evidencia, dado que muchos de este estudio, así como los estudios de epinefrina, fueron descalificados en la escala GRADE por sesgos de verificación, sesgos de selección. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya vamos dándonos cuenta que las bases o la evidencia científica que soporta lo que estamos haciendo en este momento es muy poca. En cuanto a la epinefrina versus vasopresina epinefrina, tenemos esta primera revisión, que es la combinación de vasopresina epinefrina versus epinefrina sola en paro cardíaco. Entonces, este también es en el contexto extrahospitalario. Los pacientes fueron sometidos al protocolo normal, que es de 1 miligramo de adrenalina y a los que estaban en el segundo grupo se les administraba conjuntamente la vasopresina 40 unidades. También tenemos este siguiente estudio, que es la comparación también en pacientes extrahospitalarios. Tenemos este otro que es publicado en Resuscitation, es un estudio aleatorizado en pacientes que presentan paro cardíaco extrahospitalario, pero este va dirigido a nivel de la fibrilación ventricular. En estos pacientes también se hizo la división del brazo que tenían los pacientes con epinefrina, el otro que tenía vasopresina más epinefrina, 40 unidades, 1 miligramo, y en este se encontró que los pacientes que presentaban fibrilación ventricular no se veían muy bien beneficiados con la combinación de epinefrina y vasopresina. Más bien los pacientes que presentaban paro con asistolia eran los que tenían una mejor supervivencia a la admisión, pero ese pues en el análisis multivariable pues no tuvo suficiente soporte. También tenemos este otro estudio, que es un estudio multicéntrico doble ciego, en el que también se hace la comparación en los pacientes que son admitidos al departamento de urgencias. En este caso, los pacientes fueron excluidos los que ya habían recibido medicación, o sea, se toma los pacientes que ingresan y a partir de ahí se hace el manejo farmacológico de los mismos. Entonces, en cuanto al efecto de la vasopresina, también se hizo otro estudio, que es el que está ahorita mismo en pantalla, que son los pacientes que además de la vasopresina también les adicionan nitroglicerina. Entonces tenemos el paciente en su epinefrina 1 miligramo comparado con vasopresina 20 unidades, nitroglicerina 300 microgramos. Entonces, la idea de esto es mejorar la presión diastólica de los pacientes para mejorar la perfusión miocárdica, por eso es la búsqueda de nuevos vasopresores, pero pues al nivel de la evaluación no se encontró ninguna supervivencia en ninguno de los parámetros estudiados para soportar el uso de la vasopresina más epinefrina, o sea que no se sugiere adicionar vasopresina a la dosis estándar de epinefrina. Nuevamente, una recomendación débil con una moderada calidad de la evidencia. En cuanto a la dosis estándar versus dosis alta de epinefrina, eso también se ha utilizado. Dosis altas se ha estudiado de 0.2 miligramos por kilo de peso o 5 miligramos en bolo, comparado con la dosis estándar, que es 1 miligramo bolo. Entonces, tenemos este estudio aleatorizado donde hace la comparación de 5 miligramos en bolo comparado con 1 miligramo en paro cardíaco prehospitalario. Tenemos este que es la comparación de altas dosis, en este se utilizaron a 0.2 miligramos por kilo comparado con 0.02 miligramos por kilo de epinefrina, que sería una dosis correspondiente a la dosis estándar de 1 miligramo.
Tenemos este otro que es la comparación de la dosis estándar. De igual manera, en pacientes con paro cardíaco extrahospitalario se compararon en ciclos de 3. Cada vez que se hacía un ciclo de reanimación, se aplicaban 5 miligramos de epinefrina comparado con la dosis estándar. De igual manera, tenemos este otro estudio donde se encuentra la comparación de 15 miligramos inclusive de epinefrina con 1 miligramo de epinefrina. Entonces, en cuanto a los parámetros, los resultados, tenemos que no se mostró ninguna evidencia ni en la supervivencia al alta, ni en la supervivencia neurológica, ni en el restablecimiento. En cuanto al restablecimiento de la circulación espontánea, se habla que los pacientes que tuvieron un paro cardíaco extrahospitalario, este fue como el único beneficio, pero parece que está un poco sesgado debido a que estos pacientes muchas veces no se les, al momento de administrárseles la epinefrina, es posible que hayan tenido su mejoría más bien por la calidad de la reanimación, la calidad de las compresiones, más que por el uso del medicamento. Entonces tenemos que los beneficios a largo plazo de las dosis altas de epinefrina no son muy buenos. Entonces no se sugiere usar de manera rutinaria las dosis altas de epinefrina en paro cardíaco. Nuevamente una recomendación débil con muy baja calidad de evidencia. En cuanto al tiempo de administración de epinefrina, no habían estudios clínicos aleatorizados. Se tomó un metaanálisis en el que se hizo una revisión en cuanto al tiempo apropiado. En este se hace un registro de los pacientes en ambos escenarios, tanto intrahospitalarios como extrahospitalarios. En los intrahospitalarios se toman unos tiempos de 1 a 3 minutos como precoz, de 4 a 7 minutos y de 7 a 9 minutos. En el extrahospitalario se toman de más de 9 minutos y de menos de 9 minutos. Entonces se encontró que en el intrahospitalario tenemos una supervivencia al alta, una supervivencia con buen resultado neurológico y el restablecimiento de la circulación espontánea con el tiempo más cercano. O sea, entre más cerca sea al paro, mucho mejor resultado. Entonces, entre 1 y 3 minutos fue el mejor resultado. En cuanto al paro cardíaco extrahospitalario, tenemos que también la supervivencia al alta, con buen resultado neurológico, la supervivencia al alta y el restablecimiento de la circulación espontánea también se benefició de administrar la adrenalina antes de 9 minutos. Entonces la recomendación de tratamiento en paro cardíaco con un ritmo no desfibrilable, se sugiere la administración de epinefrina lo más pronto posible luego del paro cardíaco. Nuevamente, recomendación débil, muy baja calidad de evidencia debido a que se debe a un estudio observacional y no a un ensayo clínico. En cuanto al uso de esteroides en paro cardíaco, eso también es otro punto importante en el cual se ha hecho mucha revisión también. Y pues nuevamente se hace la división entre los pacientes tanto en el escenario intra como en el extrahospitalario, y eso se debe a la misma fisiopatología de los paros cardíacos. Los pacientes intrahospitalarios, en este caso, en este estudio que se hizo para sacar este análisis multivariable, fue el uso de los pacientes que estaban en unidad de cuidados intensivos o en salas generales. A esos pacientes se les administraba en el momento del paro metilprednisolona 40 miligramos, vasopresina 20 miligramos y epinefrina a la dosis estándar. Posteriormente, si el paciente retornaba a su circulación espontánea, se les administraba hidrocortisona 300 miligramos por 7 días, una dosis diaria por 7 días. Entonces, ese era el protocolo de manejo de esteroides y se comparó pues con el manejo tradicional. Entonces, ¿qué se encontró? En cuanto a la supervivencia con buen resultado neurológico, se encontró un mejor resultado comparado con la epinefrina más placebo. De igual manera, la hidrocortisona en los pacientes con shock también presentaron una mejoría en cuanto a este parámetro. La supervivencia al alta también se encontró que era mejor administrar la mezcla de esteroides, pero ojo, es en los pacientes con paro intrahospitalario. El retorno de la circulación espontánea con metilprednisolona y con vasopresina y epinefrina también se vio una mejoría. En el extrahospitalario se utilizó un protocolo diferente, era dexametasona 100 miligramos, dosis única.
comparado pues con la dosis estándar de epinefrina. Entonces, tenemos que no se encontró ninguna mejoría en cuanto a la supervivencia al alta y el retorno de la circulación espontánea en los pacientes que se administran esteroides. Entonces, en paro intrahospitalario no se logró llegar a un consenso. ¿Por qué? Porque pues, la evidencia, la calidad en la evidencia no es suficiente para generar una recomendación. Pero en cuanto al paro extrahospitalario, el uso de esteroides no se recomienda de forma rutinaria. Esta es una recomendación débil de muy baja calidad de evidencia de igual manera. En cuanto al uso de antiarrítmicos, tenemos el uso de la amiodarona versus no amiodarona. Entonces, la amiodarona posterior a la desfibrilación en pacientes con ritmos que son resistentes a estas. Es decir, en los estudios hay diferentes clasificaciones en cuanto a qué es un ritmo que es resistente. Hay unos que hablan de una descarga y otros que hablan de 3 descargas. Ellos para su revisión tomaron todas las definiciones que ellos correspondiera que era un paro resistente a la desfibrilación. E hicieron la revisión. La dosis era de 300 miligramos de amiodarona posterior a la desfibrilación comparado con la dosis estándar de epinefrina. Entonces no se encontró ninguna diferencia en cuanto al resultado neurológico en la supervivencia al alta y se vio una mejoría en cuanto al restablecimiento de la circulación espontánea. En cuanto a la lidocaína versus no lidocaína, de igual manera hay varios estudios con poca calidad. Hay unos estudios que hablan de dosis de 50 miligramos o inclusive 200 miligramos en dosis repetitivas. Tampoco se encontró ninguna diferencia tanto en la supervivencia al alta como en el restablecimiento de la circulación espontánea. En cuanto al uso de magnesio versus no magnesio, en este caso se usa el magnesio más como antiarrítmico y no como en el manejo del torsade de Poix o como en el manejo de la hiperpotasemia, ¿sí? O sea, se utilizaría de la misma manera que en la amiodarona posterior a una desfibrilación, que el paciente no sale del ritmo de paro. Entonces, en este caso, la supervivencia al alta, como es resultado neurológico, la supervivencia al alta y el restablecimiento de la circulación espontánea no encontró ninguna mejoría. Entonces, en cuanto al uso de los antiarrítmicos, en la recomendación de tratamiento, ellos sugieren el uso de la amiodarona en pacientes con fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso para mejorar el restablecimiento de la circulación espontánea, que en ese sí vimos mejoría. Se sugiere el uso de lidocaína como alternativa a la amiodarona en adultos también con esos ritmos de paro. No se recomienda el uso rutinario de magnesio, o sea, definitivamente es la única recomendación fuerte, pero con igual manera baja calidad de la evidencia. Entonces, en la conclusión principal, tenemos que existe insuficiente evidencia para comentar resultados críticos, lo que es la supervivencia al alta, el estado neurológico posterior a la reanimación. Entonces, la administración de estos fármacos se sigue manteniendo el uso de la epinefrina debido a lo que ya sabemos, que son un concepto preclínico y estudios pues, que se han hecho en animales, pero realmente los estudios clínicos que realmente van a soportar esta evidencia pues no lo hay. Entonces, el ánimo es que pues, se siga investigando y que se hagan esta estructura de estudios para que la calidad de las recomendaciones en próximos congresos sea mucho mejor. Muchas gracias.